Bien. Este de aquí es el modelo que aparentemente vamos a trabajar, ¿no? Porque todavía está por aprobarse. Este modelo tiene 10 páginas, entonces aparentemente esta va a ser la portada, aquí va su nombre, el nombre del tutor, bueno, los evaluadores. Tenemos un índice, pero este está por verse si se va a hacer con índice, porque el insertar un índice es un poquito complicado y tal vez no todos los estudiantes lo puedan hacer. Muy bien. Entonces, la primera parte de su trabajo va a ser la introducción, pero a pesar de que es una introducción y uno dice, bueno, es la primera parte, esta introducción en realidad se va a hacer al final, una vez que usted ya concluya su proyecto. Porque en esta introducción usted va a narrar lo que fue el proyecto, de qué se trata el estudio, qué fue lo que halló, si tuvo, de repente fue favorable el final del proyecto, etcétera. ¿De cuántas palabras va a usar esta introducción? De 250 palabras. Lo bueno de hacerlo aquí en la computadora es que usted, justamente ya señalando el texto, va a saber cuántas palabritas tiene. Entonces son 250 palabras y es un resumen del estudio de caso y se redacta una vez que usted lo finalice. Luego de esta introducción vienen los antecedentes. ¿Los antecedentes de qué se trata? Es una breve explicación del contexto donde surge el problema y se debe considerar la realidad natural y la realidad social. Entonces vamos a suponer que usted escoge como tema, de manera general, vamos a suponer que usted escoge la drogadicción, qué sé yo, en adolescentes del Ecuador, por ejemplo. Entonces usted en este antecedentes va a narrar todo, desde qué sé yo, desde qué año se empezó a ver pues de repente un estallido en lo que es la drogadicción aquí en el país. Lo puede añadir estadística también, por ejemplo, qué sé yo, del INEC o de estas instituciones donde hablen desde qué año empezó todo, etcétera. ¿Okay? Estos antecedentes también son de 250 palabras. Luego tenemos la definición del problema. En esta definición del problema no es que solo usted va a poner, por ejemplo, qué sé yo, cuál es el estado de conocimiento de matemáticas en los estudiantes de tal y tal y tal. No, la definición ya es donde usted va a narrar en realidad lo del problema, o sea, va a expandirse en realidad, hablando de cuál es el problema que usted ha escogido, por supuesto. También es de 250 palabras y se detalla un suceso, hecho, fenómeno que incide de manera problemática en el contexto planteado. Luego tenemos la justificación, que ya son menos palabras. En la justificación son 100 palabras. Y esta justificación es un ejercicio de argumentación en el cual se exponen las razones por las cuales el estudio es pertinente. Es decir, que usted, como la palabra lo indica, va a justificar el por qué está realizando este estudio. Justamente esta parte nos ayuda a saber la importancia del estudio. Porque, por ejemplo, si usted va a investigar, qué sé yo, cómo influye, qué sé yo, el consumo de dulces en, qué sé yo, en el desempeño de los estudiantes, tal vez no sea un problema, para un estudio de caso, no tiene relevancia. Pero en esta parte usted va a explicar por qué su tema sí es relevante y solo son 100 palabras. Luego de esto viene el objetivo del estudio. En este objetivo está dividido en dos partes, el objetivo general y el específico. ¿Okay? Y son 100 palabras entre todo este párrafo. Dice que se delimita el estudio por medio de enunciados. Inicia con un verbo infinitivo. Recordemos que los verbos infinitivos son los que terminan en er o ar, por ejemplo, comer, saltar, conocer, explorar, explicar, etc. Siempre un objetivo inicia con un verbo así. Y contiene un qué, es decir, lo que usted va a hacer. Un cómo, la manera en lo que la va a hacer, y también un para qué va a hacer esta acción. Y se planteará un objetivo general y dos específicos. El general es de manera, pues, como su nombre lo indica, general, lo que usted espera lograr con este estudio de caso. Por ejemplo, qué sé yo, describir la situación actual de los estudiantes, vamos a suponer, de tercer año de ciencias en la asignatura de matemáticas, vamos a suponer. Y en el específico, en cambio, usted va a poner como los pasos importantes, cómo usted va a lograr eso, su objetivo general. Entonces solo son dos y también inician con un verbo en infinitivo. ¿Ok? Luego tenemos la segunda parte, que es el marco conceptual, y aquí sí ya viene como la parte dura, por decirlo así, del proyecto.
porque son, por ejemplo, 900 palabras, a diferencia del otro, y aquí en cambio sí vamos a tener lo que es las citas. Yo luego en la reunión ya les voy a pues enseñar lo que es citar. Dice, es la definición de los conceptos que abordará el estudio de caso. Por ejemplo, si el estudio de caso analiza la reducción de emisión de gases tóxicos durante la emergencia sanitaria debido al COVID-19, se deberá definir emisión de gases tóxicos, emergencia sanitaria y COVID-19. Entonces, eso habrá que tener en cuenta. Una vez que se plantee su tema, el estudio de caso, el título, hay que dividirlo. Y de todas esas partes, como investigar cada una por separado, como aquí nos está indicando. Se divide en tres, entonces usted investiga sobre esos tres temas. Muy bien, luego tenemos el marco metodológico, que son 500 palabras, que consiste en la explicación de la estrategia de investigación que se desarrollará en el estudio de caso. Se debe considerar la naturaleza del proyecto para determinar la estrategia metodológica más pertinente. Acerca de esto, justamente más adelante estaré explicando qué tipo de proyecto va a ser el suyo para que ya estando enfocado en eso se pueda buscar fácilmente pues el contenido. Luego vienen los resultados obtenidos. Los resultados obtenidos son 400 palabras. Consiste en la descripción de los resultados obtenidos a partir de la aplicación de los conceptos definidos, del marco conceptual y por medio de la estrategia metodológica. En este caso, por ejemplo, si usted realiza una encuesta, que es lo que creo que nos vamos a quedar con una encuesta, eso es lo que acordamos con los de ciencias, entonces en esta parte usted básicamente presenta los cuadros, las tablas de lo que fue el resultado de la encuesta. Aquí lo que dice es, presente los datos más representativos. Si son datos estadísticos, presente los que sean significativos. Y los resultados deben redactarse en pasado. ¿Okay? Luego tenemos el análisis de los resultados obtenidos, que son 250 palabras. Es una examinación de los resultados obtenidos en la investigación que refleja una postura crítica del autor. ¿Cuál es la diferencia entre este y este entonces? En los resultados obtenidos usted puede poner, por ejemplo, luego de aplicarse las encuestas a los estudiantes de tercer año o de aplicarse la encuesta a los residentes del barrio tal, los resultados fueron los siguientes. Entonces ahí se ponen cada una de las preguntas con una tablita donde dice cuántas personas respondieron tal y un gráfico. ¿Ok? Solo es eso, son como tablas y gráficos. En cambio acá en el análisis, ahí recién usted va a interpretar esos resultados. Por ejemplo, va a decir, qué sé yo, en la pregunta número 1 en la que pues se encuestaba acerca de tal tema, el tanto por ciento dijo que se sentía seguro, que no se sentía seguro, etc. Aquí ya es como una redacción de esos resultados, ¿ok? Entonces allá son las tablitas y acá en cambio usted ya empieza a explicar a interpretar más bien estos resultados. Son asimismo 250 palabras y esto es muy, muy fácil en realidad. En la tercera parte tenemos las conclusiones. Son 250 palabras y es una síntesis de los principales hallazgos en función de los objetivos planteados y siempre tienen que estar respaldadas por los resultados obtenidos en el trabajo. De ser necesario, se puede agregar otros puntos sobre lo evidenciado en el proceso de estudio de caso. Entonces, en estas conclusiones, usted va a detallar, generalmente se ponen por puntos, más que un párrafo, generalmente se ponen por puntos, pero si desea, también se puede poner como párrafo. Puede poner, por ejemplo, como conclusión, qué sé yo, los estudiantes de tercer año presentan un índice de deserción alto debido a tal y tal, tal. Algo que usted logre ver del análisis de resultados, que ya viene la conclusión, lo que es la parte final, que se concluye. Y las recomendaciones, luego son 250 palabras también, que constituyen un conjunto de sugerencias generales a partir de los hallazgos del estudio de caso. Vamos a suponer que, como le decía, si hay deserción por el motivo que sea, vamos a suponer que es por, qué sé yo, falta de motivación por parte de los docentes, entonces usted como recomendación puede poner, se recomienda, qué sé yo, priorizar la comunicación entre docentes y estudiantes más allá del contexto académico. Entonces aquí también se inicia generalmente con un verbo, que es lo que usted recomienda a partir del resultado obtenido. Y la cuarta parte, que es la parte final, son las referencias bibliográficas, que eso también se va a ir, insertando poco a poco a lo largo que usted vaya redactando el trabajo, y simplemente al final se pone a insertar y ya le sale toda la
ya le sale toda la bibliografía. Y aquí lo que se explica es cómo se va a citar cada una, si es libro, si es un artículo, si es página web, etcétera. ¿Okay? Aquí le da un ejemplo de cómo hacerlo. Finalmente, los anexos, que dice que es el detalle de información consultada para el estudio de caso, presentada en forma de gráficos, matrices, mapas, organizadores, gráficos, bases de datos, etcétera. ¿Okay? Entonces, en anexos, va de repente, si usted tiene la fotito, pone la fotito de la encuesta, bueno, que generalmente se va a hacer a través del formulario de Google, pone la fotito de la encuesta, etcétera, ¿ok? Alguna fotito que usted tenga, algo como así, evidencias que tal vez no se haya incluido anteriormente, ¿ok? Bueno, y luego que obviamente se van a hacer con las normas APA, recordemos que las normas APA son pues reglas creadas por la Asociación de Psicólogos Americanos para una mejor comprensión de un escrito. En este caso, ¿qué es lo que le piden? Que el tipo de letra sea Times New Roman en 12 puntos, así como está aquí en este de aquí, justamente en este documento, que esté alineado a la izquierda, que haya 2 puntos interlineados, así como está aquí también hay 2 puntos, la numeración de la página, cómo se cita, etcétera. El parafraseo, por si acaso, es básicamente cuando usted cita el autor, pero usted cambia un poco las palabras de lo que él dice. Y eso también se debe aprender a hacer, ¿ok? Para que no haya cuestiones de plagio, etcétera. Y luego aquí se pone cómo se ponen las figuras, pero esto de aquí, bueno, está en veremos porque voy a ver si les paso un modelo aparte de cómo hacer las tablas. Ecuaciones no vamos a necesitar nosotros, pero igual aquí también se le dice cómo hacerlo de las ecuaciones. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es compartir el otro documento en el que en cambio está más detallado. Esto de aquí ya es una estructura, pero aquí ya se detalla más bien contenido para que esté más claro. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos aquí? Aquí lo que tenemos es el título de un estudio de caso. ¿Okay? Entonces, tenemos un ámbito. El ámbito es la parte general. Por ejemplo, el ámbito aquí de este estudio de casos es enfermedades y cuidados de la salud. Eso es de manera general. Si usted, por ejemplo, como le decía lo de la drogadicción, usted pone drogadicción en el Ecuador, eso sería el ámbito de manera general, solo es el ámbito. A partir de ahí, usted recién va a sacar su estudio de caso. ¿Okay? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos enfermedades y cuidados de la salud. ¿Y cuál es el estudio de caso? Es medidas que se ejercieron para tratar pacientes en etapa crítica de COVID-19 entre el periodo de mayo y junio durante la emergencia sanitaria. ¿Okay? Hay que delimitar siempre el tema. Por ejemplo, aquí está muy general igual porque no te está diciendo el periodo, pero no te está diciendo en qué lugar se llevó a cabo. Recordemos que hay muchas clínicas, hospitales, etc. Entonces eso es muy importante. Vamos a suponer que para delimitar este tema habría que decir medidas que se ejercieron para tratar pacientes del Hospital Luis Bernaza en etapa crítica de COVID-19 entre el periodo de mayo y junio del 2020. Incluso esto durante la emergencia sanitaria estaba muy, no debería ser nomás de mayo y junio del 2020. Entonces ahí está un poquito más delimitado. ¿Okay? Muy bien, acerca del tipo de estudio de caso, que esto es muy importante para luego el marco metodológico. Básicamente el trabajo que ustedes van a hacer es un trabajo descriptivo, ¿ok? ¿Y cuál es el propósito de este tipo de trabajo? Que su propósito es analizar cómo ocurre un fenómeno dentro de un contexto real. Y aquí dice, los estudios descriptivos analizan y responden preguntas sobre qué y cómo acontece un suceso, problema o fenómeno de la vida real. Los estudios de caso descriptivo no explican por qué ocurre un suceso, problema o fenómeno, ¿ok? Entonces eso es muy importante. ¿Qué y cómo ocurre, pero no por qué ocurre? ¿Okay? Usted solo se va a interesar en el qué es lo que está pasando y cómo se está dando a cabo. Luego tenemos la introducción, que como ya he explicado, ¿verdad? Que se narra justamente al final. Dice, debe escribir un resumen del estudio de caso y para utilizarlo, para redactarlo, usted puede guiarse con las siguientes preguntas. ¿Cuál es el estudio de caso? ¿Cuál es el objetivo general del estudio de caso? ¿Por qué es importante realizar el estudio? ¿Es un problema que afecta nuestra vida, la vida familiar o la comunidad? Entonces, estas preguntas usted se las puede plantear para ir redactando esta parte de la introducción. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos todo esto, los antecedentes. Entonces, los antecedentes hacen referencia al origen del problema y las preguntas que puedo utilizar como guía son: ¿cuándo surge la problemática? ¿Qué acciones ya han implementado para resolver el problema? Esto es muy importante. En los antecedentes, si de repente usted encuentra un trabajo que hable sobre un tema
relacionado al suyo. Usted ahí, pues, al leerlo, por ejemplo, en las partes de conclusiones, etcétera, usted puede decir si ha tenido o no resultados sus trabajos anteriores, qué es lo que ellos han descubierto. ¿Ok? Muy bien, todo esto es un ejemplo de lo que es una justificación. Luego tenemos la definición del estudio de caso, que aquí ya es una redacción más detallada. Aquí también están las preguntas guías, dónde se desarrolla el estudio de caso, cuál será la unidad de estudio, sean compañeros, familia, comunidad, si de repente usted ve que el problema es en su barrio, etcétera. Muy bien, la justificación. Se debe justificar por qué se considera importante desarrollar el estudio de caso. ¿Okay? Recordemos que siempre debe tener una importancia. Muy bien, el objetivo general y el específico. Aquí justamente tenemos una tablita. Verbos para objetivos generales y para específicos. Entonces, analizar, calcular, categorizar, etc. Igual recordemos que el verbo que se va a utilizar tiene que estar relacionado a lo que en verdad se espera. Como es un tipo de estudio descriptivo, entonces hay que ver igual qué tipo de verbo se va a utilizar. Por ejemplo, puede ser analizar, ¿okay? Puede ser demostrar, puede ser